¿Cómo están? Gloria a Dios. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios, que pudimos tener esta oportunidad como iglesia, como un cuerpo unidos, Señor, bendecir, alabar tu nombre, Señor. Y qué precioso fue este tiempo, Señor, en alabanza. Pudimos sentir tu presencia. Gracias, mi Dios, porque nos ministras a través de la alabanza. Y yo te doy gracias, mi Dios, que también nos ministras a través de tu palabra. Te pido, Dios, que nos hables en esta mañana. Te pedimos, Dios, que cualquier cosa que esté en nuestra mente, que la tomes, te la entregamos, Señor. Y queremos dedicar nuestra mente, nuestro corazón y este tiempo al estudio de tu palabra, Señor. Sabemos que estás hablando y en este día lo harás también, Señor. Ponemos tu palabra y este tiempo en tus manos, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Una vez más, bienvenidos a Catwood. De verdad que es bonito verles en este domingo de verano tan rico que se siente, ¿verdad? Ya no está tan caliente, ya no está tan frío, ya se siente más rico. Ya no nos podemos poner hasta las camisetas ya sin manga cortas y es bonito ese tiempo. Gracias a Dios que entramos a una primavera y hasta las flores se alegran, las plantas nos dan flores en este tiempo. Y es bonito de verdad. Continuamos en el estudio de Marcos y estamos estudiando con el tema Jesús Rey. Y sabemos que Jesús verdaderamente es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy, ¿se recuerdan cuál fue el capítulo que vimos la semana pasada? El 11. Y hoy nos toca el 12. La semana pasada vimos la llegada de un rey, pero no llegaba como cualquier rey. Porque un rey terrenal entra con el poderío de un caballo fuerte, con armas, espadas y toda la cosa, con todo un ejército detrás. Jesucristo, el Rey de Reyes, llegó de una manera humilde, montado en un pollino, a la sorpresa de muchas personas que esperaban llegar, esa llegada del Mesías. Lo ven a un rey humilde que llega con paz, misericordia, amor. Y eso fue lo que confundió a muchas personas y no aceptaron a este rey enviado del cielo. Dice que entró a Jerusalén con humildad, pero confrontó también la religión sin fruto. Nos dio la parábola habló la historia de la higuera. Leímos cómo maldijo a una higuera que no dio su fruto. Y luego dice que habla de cómo debemos perdonar y a la misma vez no nos insinúa, sino que nos da un mandamiento, que es que a través de nuestra oración también debemos saber perdonar a las personas que nos han herido, que nos han ofendido. Dice, si queremos que Dios nos perdone nuestras ofensas, así de esa manera nosotros también debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido, nos han herido. Y ahora entramos a Marcos 12, como decíamos, y ahora sí entramos en un ambiente un poquito distinto, porque Jesucristo ya está en Jerusalén y sabemos que ya está próximo a ir al Calvario, para lo cual Él había venido. Y ahora comienza una serie de confrontaciones ya directas con los religiosos, con todas las personas que formaban la élite judía en ese momento. ¿Por qué? Porque el corazón, cada vez que miraban a Jesucristo, se seguía endureciendo aún más a través de todos los milagros y todo lo que Jesucristo los confrontaba y les decía. Aún así no se arrepentían, porque tenían un corazón duro. Hablamos que el problema del corazón era el problema era el corazón de los hombres. Por lo tanto, Jesucristo estaba confrontando a todos estos religiosos. Y ahora cuenta una historia que les es muy familiar. De una manera confrontativa, Jesucristo los pone al abierto, porque es una historia que ellos conocían muy bien, porque muchísimos años atrás el profeta Isaías ya les había hablado del corazón de Dios para la rebeldía de ellos. Y lo vamos a empezar al versículo primero de Marcos capítulo 12, y me lleva al título, al punto número 1, que dice: rechazar al Hijo es rechazar a Dios. Y dice Marcos 1, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado,
cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Versículo 2. A su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Es una historia que el pueblo conocía muy bien. Les da un ejemplo que confrontaba en realidad lo que había ya en el corazón de todos ellos. Jesús habla de un hombre que planta una viña, la cerca, cava un lagar para hacer el vino de la uva y dice, luego la arrienda a unos labradores y se va lejos. Esa era una costumbre en ese momento de la historia, que personas labraban la tierra y buscaban gente que las trabajara y ellos regresaban como parte del acuerdo por frutos que ellos compartieran. Pero cuando llega el tiempo, dice, envía siervos para recibir fruto. Pero ¿qué sucede? Los que habían arrendado la tierra empezaron golpeando, despreciando y aún matando al hijo. Y luego dice, después de enviar ahí al hijo y lo mataron también. Y ahora dice, esta no es una imagen nueva para ellos. Como les digo, el profeta ya había hablado exactamente de esta historia porque Dios se lo había dado a conocer. Dice, Jesús está usando un lenguaje que para los líderes que conocían muy bien, en Isaías 5, capítulo del 1 al 7, habla sobre eso, porque Dios ya había descrito a Israel como una viña. Y dice que Él la plantó, Él la cuidó y Él esperaba fruto que nunca recibió de Israel. Pero en lugar de justicia dice que Dios encontró pecado y Jesús está diciendo exactamente esa historia sobre la vida de cada uno de ellos. Y dice que el dueño es Dios, la viña es Israel, los siervos son los profetas y el Hijo es Jesús. La historia que Jesucristo, la parábola que les estaba dando, era una parábola muy clara de lo que estaba sucediendo en ese momento y diciendo de antemano lo que iba a suceder con el Hijo de Dios. Porque durante siglos Dios enviaba y continuaba enviando profetas y cada uno de ellos era despreciado y muchos de ellos perdieron la vida. Y el pueblo de Dios continuó haciendo lo mismo, nunca recibieron, así que Dios terminó enviando a su Hijo, quien estaba a punto de entregar la vida también. Fueron rechazados y fueron perdiendo la vida. Jesús está anunciando lo que va a suceder en pocos días. Lo van a matar y aunque sabemos que en realidad no lo mataron porque Jesucristo entregó su vida por rescate a nosotros, de igual manera a manos de ellos perdió la vida. Un detalle es que los labradores arrendaban las tierras, como dije, y los labradores trabajaban la tierra, pero también tenían que dar a cambio el fruto de la tierra como parte del acuerdo. Rechazar a los siervos era una rebelión y un rompimiento al acuerdo que habían tenido entre ellos. Pero matar al hijo era una declaración abierta y rechazo total de la autoridad del dueño de la tierra. Y esto no era por ignorancia, simplemente era un rechazo total e intencional contra el dueño de la tierra. Y dice Marcos 12 del 10 al 11, y ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra que desecharon los edificadores, dice. Jesús está citando lo que dice el Salmo 118, 22, que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo.
El salmista había hablado cientos de años con anticipación que la piedra angular iba a ser rechazada por el mismo pueblo de Dios, y ahí se estaba cumpliendo una vez más. Líderes religiosos del momento se veían a sí mismos como los edificadores del reino de Dios. Sin embargo, estaban desechando la piedra angular, la piedra más importante de todo el reino de Dios, al Hijo de Dios, y lo estaban rechazando, y se creían ellos los edificadores y los que gobernaban sobre cualquier situación religiosa que tuviera que ver con el reino de Dios. Querían edificar el reino de Dios, pero no querían a su Hijo. Y esto nos confronta el día de hoy a nosotros mismos, porque no basta con solo conocer de Dios. Muchas personas conocen de Dios, pero se trata de ser discípulos de Jesús. No se trata de religión, se trata de aceptar al Hijo de Dios que fue enviado a nosotros y entregar nuestra vida. ¿Para qué? Para servirle, para obedecerle, para ser parte de lo que el reino de Dios está haciendo aquí en la tierra. Dios nos ha llamado con un propósito, y Dios espera, como parte de ese acuerdo, que nosotros hagamos la voluntad de Dios, del que nos llamó a la luz. Ahora Dios nos confronta y nos dice que tenemos que ser discípulos de Jesús, porque rechazar al Hijo es rechazar a Dios, porque Jesús es Dios. Después de esta confrontación que tuvo Jesús tan clara con los líderes, y no se arrepienten porque su corazón estaba totalmente endurecido, y ahora intentan atrapar a Jesús con una pregunta que estratégicamente la habían planeado. Todo lo que habían y venían planeando en contra de Jesús, públicamente le hacían preguntas para ver cuándo podía Jesús caer. Sabemos que Jesús no iba a caer, pero lo hacían y se unían entre ellos para poder hacerlo caer. Y esto me lleva al segundo punto, que dice: da a Dios lo que le pertenece. Continuamos en el versículo 13 al 17, dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Ahora tenemos dos grupos muy importantes religiosos que se han unido para sorprender a Jesús. Eso no es casualidad, sino que algo que venían planeando, y dice que para sorprender a Jesús en alguna palabra que saliera de él. Y dice en el versículo 14: viniendo ellos le dijeron, la hipocresía, le dijeron: maestro. Solo el que quiere aprender va a ir y dirigirse a un maestro con el título de maestro. ¿Por qué? Porque yo soy el alumno y quiero aprender. Sin embargo, ellos lo hacían simplemente por hipocresía, por hacerlo caer a Jesús, y le decían: maestro, como en forma de burla. Le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Qué cosa más interesante, porque le dice: ¿debemos dar al César? ¿Debemos pagarle al César? Lo que le estaban tratando de decir es a Jesús: si nos dices que no, te vas a meter en un problema muy grande, porque el imperio romano está dominando toda el área. Y si tú dices que no debemos dar nuestros impuestos y darle al César lo que le pertenece, ya no nos tenemos que preocupar por ti. Ellos se van a encargar de ti. Pero si nos dicen que debemos de dar al César, nos estás guiando a idolatría. Y hay una historia, hay un caso muy interesante. Jesús les dice: ¿es lícito? La pregunta fue: ¿es lícito dar el tributo a César? Que es la trampa que habían diseñado, porque se habían unido dos religiones muy importantes que en realidad nunca se llevaban bien entre ellos.
Los fariseos, que se creían las personas más religiosas, las que siempre hacían las cosas tan bien en el templo, que no soy como ellos, que no saben hacer nada bueno. Los fariseos siempre se creyeron más que Dios. Y estaban los herodianos, que casi no se escucha, pero tenían mucha influencia. ¿Por qué? Porque eran políticos y eran pro Roma, que quería decir que estaban de acuerdo con todo lo que el imperio romano estaba haciendo al pueblo judío. Entonces ambos querían deshacerse de Jesús, y el impuesto romano era profundamente ofensivo para los judíos. Dice que la moneda usada para pagar el impuesto, que era el denario, dice que tenía la imagen del César. Y tenemos, no sé si pudimos obtener la imagen, tenía la imagen del César en ella. Pero había algo muy importante. La imagen del César, y tenía una inscripción que decía: Tiberio César, hijo del divino Augusto. Que quería decir, la moneda decretaba la falsa divinidad de Augusto y declaraba el hijo del dios Augusto al César. Y los judíos repudiaban esa moneda porque hacían que daban al César, lo hacían el hijo de Augusto, la divinidad de él, como que era un dios, era un dios falso, autoproclamado. Por lo tanto, los judíos no querían nada que ver con esa moneda. Ahora Jesucristo les dice: ok, muy inteligente la manera hipócrita con que me hacen esta pregunta, dijo Jesús en su mente, ¿no? Digo yo. Y dice: ¿de quién es esta imagen? Y ellos respondieron: es del César. Entonces le dijo Jesús: dad entonces al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿por qué Jesucristo decía y a Dios lo que es de Dios? Muy interesante, y me gusta que me lo hayan preguntado, porque también tengo la respuesta para eso. Jesús evitó la trampa, pero aún va más profundo de la respuesta que ellos esperaban. Dice que la moneda llevaba la imagen del César, por eso le pertenece al César. Dice Génesis que nosotros llevamos la imagen del Dios vivo. Por lo tanto, nosotros nos debemos a Dios. Nosotros nos debemos a Dios. Dale la moneda al César, ahí está su imagen, dásela a él, y a Dios entrega tu vida, porque tú eres la imagen del Dios vivo que te formó, te dio vida, te dio el aliento de vida, te hizo a su propia imagen. Por lo tanto, dale a Dios lo que es de Dios, entrégate a Dios. Jesucristo fue increíble, se quedaron todos maravillados, dice la Biblia. Por más que buscaron hacer caer a Jesús, Jesús es la palabra de Dios viva, viviente, que tomó carne y caminó entre ellos. No había intelectual en el ser humano que pudiera contra Jesús. Dice Génesis 1:27: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y esto cambió totalmente todo. Jesús estaba diciéndolo, no solamente tratando de enseñarles la responsabilidad tributaria de que tienen la obligación de pagar los impuestos, pero les está hablando de una identidad y de una pertenencia. ¿A quién le perteneces? Dale al César lo que le pertenece, su moneda, pero a Dios entrégate con toda tu alma y todo tu ser, porque tú representas la imagen del Dios vivo. Eso les estaba diciendo Jesús. Y la pregunta con que Dios nos confronta en esta mañana es: ¿le estamos dando a Dios lo que realmente le pertenece? Estamos haciendo exactamente lo que Jesús confrontó a estos religiosos que endurecieron su corazón, cuando le dice: dale al César lo que le pertenece, pero tú a Dios lo que también le pertenece a Dios. Y ahora, después que Jesús confronta a estos religiosos, viene algo muy importante, porque ahora vienen los religiosos con una trampa política. Pero no vienen con una trampa política, pero ahora vienen con una trampa teológica. Dice: no te hicimos caer
para entregarte en las manos de los romanos. Ahora vamos a venir con teología a ver si te hacemos caer. Y dice, se acerca otro grupo, pero no para aprender, como ya sabemos, sino para desacreditarlo. Y esto me lleva al tercer punto, donde dice, Dios es Dios de vida. Y dice el versículo 18, dice, entonces vinieron a él, ahora vienen los seduceos. O sea que salieron como cuando andamos caminando. Bueno, yo era muy malo cuando era niño, hacía muchas travesuras. Y si miraba un cerrito de tierra, ¿qué hacía yo? Le hacía, para que salieran todas las hormigas, ¿verdad? Se le miraba bonito salir, ver el hormiguero salir. Jesucristo llegó a Jerusalén y ahora estaba como que había pisoteado el hormiguero y estaban saliendo todos los religiosos de todos lados. Y Jesucristo los tenía que confrontar a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque Jesucristo no quería pelear, simplemente quería cambiar el corazón, quería transformarlos, quería darles una oportunidad, quería enseñarlos. Trajo el reino de Dios a ellos, pero ellos lo rechazaban. Y muchas de las razones era porque habían dominado todo lo que tenía que ver con la religión en los templos y todo eso, y venía a confrontarlos por decirlo así, también estaba arruinándoles el negocio de muchas maneras. Por eso no lo querían. Marcos 12 del 18 al 27 dice, entonces vinieron a él los seduceos, dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare a su esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió, tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, una historia increíble. Murieron 7 hermanos y la mujer seguía joven. Dice, y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo les habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros muchos erráis. ¡Wow! Es increíble. Ellos le hablaron de Moisés y Jesucristo les contestó también con Moisés. Dice, no crean que yo no entiendo lo que ustedes me están diciendo, pero permíteme enseñarle lo que Dios le dijo a Moisés. Le dice, yo soy el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y Jacob. Los seduceos presentan un caso complicado y mentiroso, para ser sinceros. 7 hermanos que mueren. Y hablando de un matrimonio y resurrección, y los seduceos eran la élite religiosa del momento. Eran los que movían todo el Facebook y el Instagram y todo el mundo los seguía. Eran la élite de ese momento. Y de verdad, qué gente, qué corazón más duro el que tenían. Dice, tenían poder en el templo, pero no creían en la resurrección. Solo aceptaban el Pentateuco, leían solamente los 5 libros de la Biblia, y es lo único que ellos no les podían hablar de ninguna otra cosa ni ningún profeta, porque no lo aceptaban. Solo aceptaban los 5 libros de la Biblia. Por lo tanto, usaron a Moisés, y Jesucristo, como siempre lo hacía, la manera sabia como él contestaba, les usó también a Moisés, porque era la manera de poder hacerlos entender. Y su pregunta no fue sincera, era una burla. Intentan hacer que la resurrección suene absurda. Como en otras palabras, Jesucristo, eso es absurdo, la gente no resucita. Ahora entonces esta mujer, ¿con cuál de todos los 7 hermanos se queda? Jesús con autoridad
y con mucha sabiduría le dijo: erráis, o sea que estás perdido, estás ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Jesús identifica los dos problemas fundamentales. Uno, que ignoran las Escrituras porque no la saben, no la conocen. Y segundo, limitan el poder de Dios. Dice, luego citan el momento, Jesucristo luego le cita el momento cuando Dios habló directamente con Moisés. Dice, yo soy, Éxodo 3:6 dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces dice, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios dice, yo fui el Dios de Isaac. Dice, yo soy. No dice, yo soy el Dios de los muertos. Yo soy el Dios. Y los menciona porque dice, esto significa que Abraham, Isaac y Jacob siguen vivos. Y es interesante porque en el momento de la transfiguración vino Elías y vino Moisés a platicar con Jesús. Muchos el día de hoy creen igual que estas personas religiosas. No existe la resurrección, no existe. Dice, no existe la vida eterna, no existe nada. Dice, cuando la persona cierra los ojos a este mundo se acabó toda la historia, dice, se acabó. Es lo que quieren que creamos. La gente quiere pensar que no necesitamos a Jesucristo, que no necesitamos una religión con Dios, que no necesitamos nada, porque somos como una planta que hoy está, dio fruto, luego se secó y se echó al fuego y se acabó y ya no hay nada más. Nos quieren tratar como que fuéramos árboles. Pero Jesucristo dice, no, nosotros nunca vamos a morir. Dios es eterno y nos hizo a su imagen y su semejanza. Por lo tanto, usted y yo somos eternos. Querramos creer o no querramos creer, querramos o que nos influencian con las mentiras de este mundo, no cambia lo que Jesucristo hizo. Él dice que con Él somos vivos y vamos a tener vida eterna. ¿La vamos a pasar con Jesucristo en la eternidad o la vamos a pasar lejos de Jesucristo en una condenación eterna? Donde la Biblia dice que va a ser el crujir de dientes porque el fuego no se apaga. Y dice alguien, no, pero ¿cómo es que dicen ustedes que Dios es amor? ¿Y por qué hizo el infierno entonces? El infierno nunca fue hecho para nosotros. Nosotros nos condenamos cuando rechazamos la puerta de salvación que Jesucristo nos ha dado. Nosotros mismos nos condenamos cuando decimos no. Cuando Jesucristo dice, yo soy la puerta al cielo, nadie viene al Padre sino a través de mí. Y decimos, no, pero es que eso es religión. No hablamos de religión, hablamos de una relación con un creador, con un salvador que vino a la tierra, entregó su vida para que nosotros fuéramos perdonados y recibiéramos una salvación tan grande. Simplemente que queremos que nuestro intelectual pueda entender lo que Dios está haciendo y ahí nos equivocamos. ¿Cómo podemos escapar si descuidamos una salvación tan grande? La muerte no es el final de nuestra vida. Dios es un Dios de vida. Juan 11:25, después de la muerte de Lázaro, Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa que tenemos. En Jesucristo vamos a estar vivos. Cuando cerremos nuestros ojos a esta tierra, automáticamente, inmediatamente vamos a abrirlo a una eternidad y vamos a estar en la presencia de nuestro Señor. Esa es la verdad. La quiera creer, quien la quiera creer, esa verdad es la que nos lleva al cielo. No hay otra puerta. Jesucristo es la única puerta. Muchos quieren creer que a Dios podemos llegarle de muchas maneras. Hay muchas maneras, muchos caminos al cielo. No, desafortunadamente no hay. Es uno solo, Jesucristo. No hay otro. Pero muchas veces limitamos a Dios a lo que entendemos, pero Dios es más grande que nuestra lógica. En Cristo hay vida eterna.
Y nuestra esperanza no termina aquí en la tierra, cuando muchos quieren pensar. Y después de tantas preguntas y de tanta mala intención de todos estos religiosos para quererlo tentar, para hacerlo caer, alguien, uno de los religiosos, finalmente llega con un corazón sincero buscando ayuda. Y esto nos da esperanza para la humanidad. Y ahora Jesucristo responde con una verdad muy importante. Y esto me lleva al cuarto y último punto, que dice: amar a Dios es lo más importante. Versículo 28 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Ese hombre sí tuvo convicción, dice que escuchó a Jesucristo y se dio cuenta que Jesucristo estaba contestando correctamente. Y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y que todos los sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Jesucristo, lleno de amor y misericordia, y le dice: wow, estás bien cerca, pero no estás todavía ahí, porque todavía no has abierto tu corazón a la salvación, pero estás bien cerca de la verdad. El escriba le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más importante? Igual, una vez más, Jesucristo sabía cómo poder encontrarse con el conocimiento. A los otros religiosos les habló, le preguntaron usando a Moisés. Jesucristo respondió usando a Moisés. Y ahora con Jesucristo usó el Shema, que es la oración y la declaración que él conocía desde que era niño. Este escriba estaba muy familiarizado desde su niñez, porque el Shema es la declaración y la oración más importante para el pueblo judío. Era lo que repetían todos los días para recordar quién es Dios y cómo debían vivir. Dice Deuteronomio 6, 4 y 5: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese era el punto más importante que ellos debían recordar. Y Jesucristo le aceptó que era muy cierto. Pero Jesucristo le añadió un punto más a eso y le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús resumió toda la ley con ese mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque la verdad, no se trata de ninguna regla como muchos creemos. Muchos dicen: es que la religión no me gusta. Qué bueno, porque a Jesucristo tampoco le gustó. Es que la religión dice mucho, me dan una lista de todas las cosas que debo hacer, y aquí me dan otra lista de todas las cosas que no debo hacer. Eso es religión. Eso no es una relación. Jesucristo transforma el corazón de las personas. Jesucristo transforma el corazón de manera que el Espíritu Santo constantemente nos habla y nos dice, pero nos habla en amor, no con juicio, sino con misericordia.
Y Dios nos va transformando y nos va transformando, porque Él es fiel para terminar esa obra que ya empezó en cada uno de nosotros. Ese es el Dios bueno, el Dios vivo con el cual que quiere Dios que abramos nuestro corazón a una relación con Él. Porque se trata solamente de amar. Ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Y eso no es un amor parcial, es un amor total. Dios dice que porque de tal manera total amó Dios al mundo que dio a su único hijo. No fue un amor parcial, porque de tal manera quiere decir, con ese amor total, sacrificial, amó Dios al mundo que entregó a su hijo para que muriera por el mundo. El escriba respondió correctamente y Jesús le dice: no estás lejos del reino de Dios. No le dijo ya eres salvo, sino que no estás lejos. Podemos estar cerca y aún no poder entrar, porque no se trata de entender las escrituras, sino se trata de rendir nuestro corazón a Jesús. En el cielo no necesariamente tenemos que saber todas las escrituras para poder entrar al reino de Dios. Y muchas veces vamos a hacer cosas que Dios nos pide hacer, aun cuando no las entendamos. Como eso de que tenemos que abrir nuestro corazón a Jesucristo para darle nuestra voluntad a Él. Porque hemos vivido haciendo lo que a nosotros nos parece bueno, lo que parece bueno para nosotros. Pero Dios dice: no, abre mi corazón y yo voy a ser el que va a decidir por tu vida. Y no entendemos, porque estamos acostumbrados a hacer lo que nosotros pensamos que está bien para nosotros. Pero les soy sincero, hemos cometido ya muchos errores, muchas decisiones malas que nos han llevado a grandes dolores. Y Dios dice: si tan solo me dejas, yo te llevo y te muestro el camino. Y después de tantas conversaciones que tuvo Jesucristo, dijo algo muy claro: el problema no es la falta de conocimiento, sino la dureza del corazón del hombre. Jesús no solo vino a enseñar, sino que vino a transformar la vida de los hombres. Y después de todo lo que hemos visto el día de hoy, la pregunta no es qué tanto entendimos o si entendimos el mensaje que Jesucristo le dio a todos los religiosos en el capítulo 12. La pregunta es cómo vamos a responder. Porque algo quedó muy claro en este capítulo: podemos estar cerca de Dios, escuchar la verdad de su palabra, entender las respuestas correctas como este religioso, y aún no rendir nuestro corazón a Jesús. Jesús le dijo al escriba: no estás lejos del reino de Dios, estás bien cerca, pero no estás todavía dentro. No es lo mismo estar cerca que entrar. Y no se trata de solo saber más, se trata de responder. Tal vez hoy te das cuenta que has estado cerca de Dios. Has buscado, has leído religiones, has preguntado muchas cosas. Pero ahora Dios te confronta y te dice: ¿qué vas a hacer con lo que has visto? ¿Qué vas a hacer con lo que has leído? ¿Qué vas a hacer con toda esta información? Porque toda esta información no te da salvación. Muchos hemos conocido de Dios, pero no lo hemos conocido a Él. Pero Jesucristo te hace esta invitación hoy a abrir tu corazón a Él. No se trata de una lista de cosas y deberes, simplemente abrazar esta idea de que puedes abrir tu corazón a Jesús, a recibir el perdón de tus pecados, amar a Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso solo lo podemos hacer cuando tenemos un corazón abierto. Esos religiosos tuvieron la oportunidad de tener a Dios en carne enfrente de sus ojos, pero aún así no abrieron su corazón. Hoy nos da la oportunidad Dios
Dice Jesucristo, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Nosotros nos movemos por fe. Y esa es una buena bienaventuranza para cada uno de nosotros, que sin haber visto a Jesucristo podemos poner nuestra confianza y podemos creer en Él. Les voy a pedir por favor que inclinen sus rostros. Esta es una oportunidad para abrir su corazón a aquel que lo entregó todo por usted. Y esta palabra de Marcos 12 nos da una declaración muy, muy clara. Podemos estar cerca de la salvación y no ser salvo. Y la salvación es instantánea. Simplemente tienes que abrir tu corazón a Jesús, aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Dice la Biblia que todo el que cree con su corazón y confiesa a Jesús como Señor será salvo. Es fácil, pero tenemos que creer y tenemos que confesar. Con todo rostro inclinado, quiero hacer esta invitación. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Señor? Yo sé que estás escuchando mi voz porque Dios te ha traído esta mañana acá. Dios tiene un futuro y una esperanza para tu vida. Ese es el regalo que Dios quiere darte, pero tienes que tener un corazón abierto para recibirlo. Y si eres tú, a la cuenta de 3, abre tu corazón. Quiero orar contigo. 1, 2, 3. Levanta tu mano. Quiero orar. Veo su mano aquí. Gracias. Veo su mano. Gracias. Veo su mano aquí. Gracias. Alguien más que quiera. Veo sus manos allá. Gracias. Alguien más que quiera abrir su corazón a Jesús. Decirle: Señor, aquí estoy. Veo su mano. Gracias. Veo su mano aquí. Gracias. Veo su mano. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo. Pueden bajar sus manos. Gloria a Dios. Gracias, Padre, que estás hablándole a tu iglesia. Estás hablando a tu pueblo. Estás trayendo convicción. Les voy a pedir todos juntos, hagamos esta oración. Querido Señor, gracias por haber venido a esta tierra y haber entregado tu vida para pagar por el castigo de mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que necesito de un Salvador. Perdóname, Señor. Jesús, yo abro mi corazón a ti y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Todo lo que soy y todo lo que tengo lo pongo en tus manos. Gracias por resucitar de entre los muertos al tercer día, porque juntamente contigo yo resucito a vida eterna. De ahora en adelante, Jesús, donde tú me guíes, yo te seguiré. En tu nombre oro. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.